Conchita, diario espiritual de una madre de familia. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos ayudándonos también a nosotros, no olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Inicio. Carta de Su Eminencia el Cardenal Miranda, Arzobispo Primado de México. Conocimos a la sierva de Dios, la vimos en Roma y en Coyoacán, leímos algunas de sus obras, mucho oímos hablar de sus virtudes. Era un alma hermosa, muy sencilla, encantadora a los ojos de Dios y de los hombres. La sierva de Dios por muchos años aquí vivió, oró, amó, sufrió y lo que es más, en fuerza de su unión con Jesús, aquí triunfó. Y las obras por ella fundadas aquí nacieron y se desenvuelven ahora con admirable fecundidad. Por nuestras manos pasaron los numerosos documentos cuyo conjunto señala la terminación del proceso diocesano informativo para la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios. Tan preciosos documentos contienen, además de sus innumerables escritos, los testimonios de numerosas personas que la trataron de cerca y que conocieron su vida ejemplar, santificada por las virtudes propias de su estado y su docilidad y correspondencia a las maravillas que el Espíritu Santo obró en su alma pura y generosa. Tan valiosos documentos están ya en poder de la Santa Sede, y al Vicario de Jesucristo corresponde el juicio supremo acerca del heroísmo de sus virtudes, y llevar a su término feliz, si es para gloria de Dios, el proceso de beatificación y canonización. A nosotros toca tan solo orar, por ahora, para que, si Dios lo quiere, podamos verla un día sobre los altares, convertida en intercesora nuestra. Quien contempla por la noche el cielo estrellado se recrea al ver aparecer en el horizonte, una tras otra, todas las estrellas y los astros más remotos. Nuestro deber pastoral nos induce a invitar a todos nuestros amados diocesanos a fijar la vista en el horizonte y a contemplar un astro nuevo que comienza a levantarse y cuya órbita ha sido marcada videncialmente por quien regaló nuestro cielo con tantas y tan preciosas estrellas. Ese astro nuevo es la sierva de Dios que comienza a brillar sobre nuestro cielo con los encantos maravillosos y sobrenaturales de la gracia. Sigámosla atentamente en su ascensión y mirémosla con ojos bien abiertos para que nuestras almas se inunden de la luz de sus ejemplos, pues ella está llamada a iluminar a los senderos de la vida cristiana. Pensamiento felicísimo ha sido el de encerrar la visión de esta alma privilegiada dentro del fiero marco de la familia, donde la hemos admirado al vivir su vida hogareña con sencillez y fidelidad, y a santificarse en el cumplimiento de su misión como esposa y como madre. Al seguirla paso a paso en su vida familiar, bendecimos a Dios porque en su providencia ha reservado a nuestra patria y especialmente en nuestros tiempos, a través de esta alma privilegiada, alumbrar las inteligencias para descubrir y apreciar los tesoros incomparables de sabiduría, de fuerza y de amor que contiene la vida cristiana de la familia. Al proyectar su vida ejemplar sobre el vasto territorio de nuestra patria, nos llena de alegría y de consuelo el pensamiento del bien inmenso que producirá en todas las familias de México. Oremos todos para que Dios se digne glorificar a esta sierva suya. Miguel Darío, Cardenal Miranda, Arzobispo Primado de México. Presentación. Por medio de estas líneas, quiero presentar a nuestros lectores la obra póstuma del gran teólogo espiritual Marie-Michel Philippon, a la que tituló sencillamente Conchita, diario espiritual de una madre de familia. Se trata de la visión de un teólogo acerca del alma y la doctrina de la sierva de Dios, Concepción Cabrera de Armida. La mayor parte del tiempo, durante sus últimos años, la ocupó en estudiar a esta extraordinaria sierva de Dios, pues descubrió que era portadora de un mensaje espiritual importantísimo, regalo de la providencia para la Iglesia de hoy.
El primer contacto del padre Filifón con la vida y la doctrina de Conchita tuvo lugar en ocasión de su visita a México en 1954, con el fin de sustentar un ciclo de conferencias sobre espiritualidad en nuestro escolasticado de misioneros del Espíritu Santo. Su genio intuitivo descubrió, según sus palabras, ese gran tesoro para la Iglesia, y en él nació el deseo de darla a conocer, especialmente a sus lectores europeos. Muchas causas retardaron no solo la aparición del libro, sino aún su redacción. No fue la menor la falta de dominio de una lengua extranjera, sobre todo si se tiene en cuenta el estilo característico, tan personal de Conchita, así como la documentación extraordinariamente extensa y abundante. Pero Dios en su providencia fue abriendo caminos, y el espíritu de obediencia del padre Filifón fue un factor decisivo. Grandes personalidades eclesiásticas y los superiores de su orden de predicadores le manifestaron que al dar a conocer la doctrina espiritual de Conchita haría un servicio a la Iglesia, particularmente en el momento actual en que se percibe cierto olvido y pérdida de sentido de valores cristianos esenciales. En varias ocasiones, el padre Filifón regresó a México para conocer mejor el ambiente y recoger, según su método, los testimonios vivos y auténticos, y cuando tuvo ya una visión de conjunto, se dedicó a redactar esta obra. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de concluirla, Dios quiso llamarle a su seno, pero la obra estaba casi terminada. La primera parte, el film de su vida, fue totalmente redactada por él. En cuanto a la segunda parte, los grandes temas espirituales, los 2 primeros capítulos, la escritora mística que él hubiera deseado desarrollar con mayor amplitud, pero que presentamos respetando el texto que dejó, y la doctrina de la cruz, considerada por él como capítulo central, son originales de su pluma. Solo queda señalar, o más bien destacar, algunas perspectivas en los 3 últimos temas: la Virgen de la Cruz, el misterio de la Iglesia y los abismos de la Trinidad. Cuando estaba escribiendo sobre María, Dios lo llevó a su lado, pero dejó notas, esquemas, selección de textos. Yo tomé sobre mí la responsabilidad de darles forma para facilitar su lectura de manera que pueda ser captada con claridad la riqueza espiritual de su contenido. Esto lo hago público por elemental honradez literaria. Quiero además manifestar con sinceridad la razón por la cual me resolví dar a término esta tarea. Desde que conocí al padre Filifón el año de 1954, siendo yo prefecto de estudios en nuestro escolasticado, surgió entre nosotros una profunda afinidad de pensamiento y a partir de ese momento me escogió como su principal colaborador y asesor, debido al conocimiento que yo tenía sobre los escritos de Conchita. Después de largas conversaciones, me dijo varias veces con aquel buen humor y sinceridad que lo caracterizaban: yo conservo mi completa libertad y mi manera de pensar, y en sus notas comenta: he conversado con el padre de la Rosa centenares de veces. Creo pues conocer su pensamiento con objetividad, y ese fue el motivo de echarme a cuestas la tarea de concluir su labor, ajustándome con máxima fidelidad a sus ideas que espero haber comprendido a fondo. El padre Filifón pensaba redactar unas páginas introductorias para explicar algunos principios del método utilizado e ilustrar el sentido, la intención y los límites de su obra. Como es bien sabido, esas páginas por regla general son lo último que redacta el autor, cuando ya puede emitir un juicio global de su propia obra. Por fortuna ya había escrito las ideas principales para darle más tarde una redacción cuidadosa y más elaborada de acuerdo con su estilo literario tan personal. Presentamos a continuación estas notas suyas que juzgo indispensables para la mejor inteligencia de la obra póstuma del padre Filifón. Yo no quería escribir sobre Conchita. Me vi obligado a ello y a pesar mío por los acontecimientos, es decir, por la providencia. Grandes personalidades eclesiásticas que conocieron a Conchita o que conocen su doctrina me convencieron de que escribiera, sin la menor pretensión de querer decirlo todo, sino por el contrario, reconociendo el carácter parcial e imperfecto de este libro,
Quise sencillamente responder al llamado manifiesto de Dios y ser la pluma que intentase presentar el mensaje espiritual de una admirable hija de la Iglesia de Dios. El documento fundamental, la cuenta de conciencia, no es una biografía, sino un diario, y no un diario completo que va anotando día a día los acontecimientos de una existencia humana, sino un diario espiritual que relata principalmente las relaciones íntimas de un alma con Dios, consignadas con fidelidad durante más de 40 años, para obedecer a un mandato expreso de sus directores espirituales. Hecho único, providencial, que nos permite seguir paso a paso desde la edad de 31 años hasta los 74, la ascensión progresiva hacia Dios de un alma privilegiada, de heroísmo excepcional, dotada de un mensaje espiritual para la Iglesia entera y para todos los hombres de hoy. Alma que recibió de Dios la misión de recordar al mundo que no hay salvación sino por la cruz. No hay ninguna preocupación literaria en este relato verídico donde se entremezclan sin orden alguno, tal como se van presentando, las más sublimes elevaciones místicas al lado de los pendientes cotidianos de una madre y las recetas de cocina de una perfecta ama de casa. Mientras escribe sobre la generación del Verbo y la eternidad de Dios, vienen a llamarla para el desayuno. Ella se apresura a participar gozosa en la mesa junto con sus hijos, y enseguida vuelve a tomar la pluma, y continúa escribiendo la explicación que le dicta el Señor sobre los abismos de la Trinidad y otros misterios de Dios. Su diario no dice todo, pero lo explica todo. Era necesario comenzar por datos psicológicos y concretos de los que han brotado las intuiciones místicas y la doctrina espiritual. Ambos son inseparables. Este es el porqué de las dos partes complementarias de nuestro libro. El film de su vida y la doctrina, los grandes temas espirituales. Era imposible decirlo todo y hacer figurar en un solo volumen los millares de páginas de esta escritora mística, posiblemente la más fecunda en la literatura contemporánea. Hemos logrado expresar lo esencial de un diario espiritual que cuenta con no menos de 66 gruesos cuadernos manuscritos. No nos ha guiado otra ambición, o mejor dicho, otro deseo, que el de revelar al mundo las inagotables riquezas de la cruz y de los misterios de Dios, contenidos en estos escritos que constituyen, a nuestro parecer, uno de los tesoros actuales de la Iglesia de Cristo. Solo a la Iglesia corresponde el juicio y el fallo, ya que el Señor la ha encargado de conducir a los hombres hacia Dios, y que Él le ha otorgado con la asistencia de su Espíritu el don de discernimiento de espíritus. Sometemos a la Iglesia sin reservas este esfuerzo de recordar al mundo el misterio de la cruz, que se sitúa en lo más íntimo del Evangelio, en el corazón mismo del misterio. Ciertamente, sobre algunos aspectos de la existencia y la doctrina de una mexicana que pasó su vida lejos de Europa, se experimenta una sensación de asombro y desconcierto al confrontarla con nuestra mentalidad moderna. El peligro hubiera estado en tratar de proyectarla conforme a nuestras categorías actuales, que por otra parte serán pronto superadas. Nos desasosiega leer la interpretación del pensamiento chino o de la mística hindú, hecha por un autor occidental, y desconfiamos de ella. Siempre existe el riesgo de la europeización y por consiguiente de la adulteración. No se puede europeizar un pensamiento chino sin deformarlo. Creemos preferible y más legítimo guiar al lector para que pueda lograr un contacto personal con el texto a través de una traducción lo más fiel posible y que exprese al mismo tiempo las reacciones psicológicas y la mentalidad tan peculiar de Conchita, cuyo original español se encuentra lleno de mexicanismos. El folclore mexicano está hoy de moda en el turismo, la radio, la televisión. Magníficas revistas y colecciones de arte evocan las civilizaciones azteca o maya o exhiben el México moderno. Esto ha facilitado mucho el acercamiento internacional a este país. La cultura actual reviste cada vez más un sentido universal que nos hace comprender mejor y sentir las afinidades y las diferencias que unen o separan a los hombres, sus civilizaciones o culturas y las diversas expresiones de sus sentimientos religiosos. El Concilio Vaticano II nos ha hecho comprender que la catolicidad de la Iglesia no radica en la uniformidad, sino que es la unidad dentro de la diversidad.
Jamás los hombres habían aquilatado con tanta comprensión y objetividad su profunda unidad y sus legítimas diferencias. Cristo era un oriental y sin embargo todos los hombres se reconocen en este hombre. Sucede lo mismo con los santos de la catolicidad. Cualquiera que sea su origen, su raza y el color de piel, cualquiera que sea su clase social o su cultura, o aún su ignorancia, nos sentimos uno con ellos en Cristo. Conchita, una mexicana, es una santa nuestra. Es nuestra hermana en Cristo. Por su ardor apostólico y su inmolación heroica se ha convertido en madre espiritual de una multitud de almas, que en pos de ella quieren seguir las huellas de Cristo y con él ser crucificadas y con él salvar a los hombres. Conchita está cerca de nosotros. Esta hija de México se encuentra ligada por la comunión de los santos a todos sus hermanos y hermanas en Cristo. Es un modelo para todos, no en carismas personales e inimitables, sino en su amor a Cristo, en su vida ofrecida en favor de la Iglesia. Y con este espíritu de catolicidad es como hay que acercarse a sus ejemplos y sus escritos, y queda uno maravillado ante las riquezas multiformes de la gracia inconmensurable de Cristo. Desconfiemos de nuestras mentalidades cartesianas, hegelianas, existencialistas y occidentales. El núcleo central de la Iglesia permanece en Roma, pero su irradiación se extiende no solamente a Europa, sino a todos los países del mundo. Conchita es un testigo de esta catolicidad. Su mensaje se dirige a los sacerdotes y a las almas consagradas, pero también a los laicos. Es un modelo para todos. Así se nos manifiestan los designios de la providencia. Hasta aquí las notas y observaciones del Padre Filifón. Pido al Espíritu Santo que este libro póstumo del Padre Filifón sea para muchos fecundo en bien espiritual, que el Espíritu Santo que realizó en María, Madre de la Iglesia, el misterio de la encarnación redentora, siga realizando en la Iglesia Madre el prodigio de formar a Cristo en los corazones, para que perpetúe en nosotros su inmolación amorosa y obediente, para la gloria del Padre en la salvación del mundo. Roberto de la Rosa, misionero del Espíritu Santo. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.